Pues yo te invito en esta mañana a que vayas buscando ya el texto de Juan 17, versículo 21. Y aquellos que hayáis seguido un poco el congreso a través del enlace que pasábamos, os imaginaréis de qué voy a compartir en esta mañana. Juan 17, versículo 21. Déjalo ahí. En estos días hemos podido estar disfrutando, el fin de semana pasado, del Congreso Anual de las Asambleas de Dios. Y hemos podido ver y disfrutar de lo que Dios está haciendo a lo largo del territorio nacional y también fuera de las fronteras de España. Tuvimos la oportunidad de compartir con ministerios de ciudades del norte, del sur, del este, de las islas, de diferentes lugares. También tuvimos la oportunidad de compartir con ministerios de otros lugares del mundo y Dios nos regaló la oportunidad de poder contactar con la delegación de Costa de Marfil. Estuvimos hablando con el vicepresidente de las Asambleas de Dios de Costa de Marfil y dándoles gracias por las personas que vienen de su país y que nos bendicen, ¿verdad? Que somos bendecidos con personas allí de Costa de Marfil. Y ahí estamos, a ver si pronto hacemos un viaje para visitar también la obra allí en aquel país. Y creo que el lema que presidió este año es algo que va a marcar un punto de inflexión dentro de la obra de Dios, dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos visteis las retransmisiones o cuántos pudisteis ver alguna de las retransmisiones? Muy poquitos, ¿eh? La próxima vez nos mando el link, el enlace, ¿eh? El lema era que seamos uno. Y yo creo que Dios está buscando un pueblo que realmente sea, di conmigo, uno. Que estemos unidos. Porque el momentum de Dios, que no sé quién me ha puesto el lema antiguo del año pasado, hemos avanzado de años ya, ¿eh? Ya hemos avanzado de años ahí, ¿eh? El momentum de Dios necesita encontrar un pueblo unido. Un pueblo que realmente sea uno, que se mueva a una sola orden y que avance en una misma dirección, sabiendo siempre cuál es el propósito de aquel que les dirige. ¿Y sabes quién te dirige? Nos dirige Dios. Amén. Es Jesús quien va adelante, es Jesús quien va al frente. Yo quiero reforzar esta idea en nuestras vidas porque la iglesia, la buena semilla, es decir, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, necesitamos ser uno. Necesitamos ser uno en Él. La obra en España necesita ser una. Amén. Vayamos a la palabra. Juan 17, versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Lo leemos otra vez? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En estos versículos encontramos a Jesús levantando una oración al Padre. Una oración que tiene una trascendencia para nuestros tiempos hoy. Una oración que quería dejar marcada una base firme donde los discípulos pudieran avanzar, crecer y entender de qué se trata el ministerio que tenía por delante. Porque la obra de Dios no se basa en individualidades. La obra de Dios no se basa en estrellas que surgen de repente y hacen algo. La obra de Dios se fundamenta en un cuerpo perfectamente unido. Amén. La obra de Dios se sostiene sobre el principio de que la iglesia esté unida. Y encontramos a Jesús orando para que sus discípulos tengan esa unidad en amor, basándose en un ejemplo, la unión que Él tenía con su Padre. La unión que Él tenía con Dios, para que experimenten esa misma unión, una unidad
que imitaba un ejemplo como el que tenía Jesús de humillación, de sujeción y de sometimiento. Y en esta mañana tú y yo necesitamos motivarnos especialmente a esa presencia en el corazón de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque esa presencia es la que nos va a llevar a que cada uno nos sintamos parte del otro, a que cada uno nos sintamos parte de un todo que se llama iglesia. Y esa unidad tiene que servir como un testimonio a este mundo. Tiene que servir como un testimonio a la sociedad en la que estamos. No hay nada más triste que venga alguien de la calle, que venga alguien que no conoce a Dios y encuentre una iglesia dividida. Encuentre a creyentes discutiendo entre sí, encuentre a creyentes que ni siquiera se hablan o que ni siquiera saludan. La tarjeta de presentación de la iglesia tiene que ser la unidad. Tiene que ser el que caminamos juntos, el que avanzamos juntos. Esta oración de Jesús por la unidad debe convertirse hoy en aquello que nos impulsa. Debe convertirse hoy en aquello que nos motiva, que nos estimula. ¿Sabes para qué? Para mantenernos realmente como su iglesia. Para ser iglesia. Vamos a ver un poquito más detenidamente este pasaje y vamos a verlo en 4 aspectos muy sencillitos. ¿Cuál es el ejemplo para la unidad? Comienza ese versículo de Jesús en la oración donde dice que sean uno como tú y yo. Les está diciendo, mira, queremos que permanezcáis unidos en base a mi ejemplo en unidad con Dios Padre. En base a lo que yo vivo. Jesús en su oración hace el llamado a ser uno y a permanecer unidos con la relación que Él tiene con su Padre. En ambos casos se enfatiza que el ejemplo de unidad que debemos perseguir en la iglesia hoy es como el que disfruta Dios mismo. Es como el que disfruta ese Dios trino a quien tú y yo servimos. Amén. Ese Dios reflejado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa Trinidad que explica que Dios es uno en esencia. Dios es uno, pero a la vez existen 3 personas. Hay una unidad perfecta. Es decir, cada una de ellas comparte la misma esencia y naturaleza divina. Son iguales en poder, en autoridad, en gloria, pero cada persona es diferente de la otra. Cada persona tiene una función determinada. Y esto quiere decir que hay unidad en la Trinidad, pero también hay diversidad. Amén. Corintios 12 habla de los dones y habla de la iglesia y habla de que hay unidad en un cuerpo, pero también dice que en ese cuerpo hay una diversidad de dones y de ministerios. Qué bueno, qué extraordinario. Que tú y yo seamos diferentes. ¿Te imaginas que todos fuéramos iguales? Todas las mujeres con barba como yo y con entrada. Sería horrible, ¿no? Y con bigote. Y cegatos, miopes perdidos. Sería horroroso, pero Dios ha traído diversidad en medio de su pueblo para poder alcanzar al mundo con personas que somos diferentes, pero que hay algo en común y es lo que hace que sea esa amalgama que nos une, y es que todos seguimos al mismo Dios. Todos amamos a ese mismo Señor. En definitiva, que estemos unidos en aquel que nos ha dado la vida. ¿Te imaginas que estuviéramos o que la iglesia fuera solo una en cuanto a las formas, en cuanto a las expresiones externas? ¿Tú crees que eso es lo que quiere Dios? ¿Que haya una iglesia clonada en todas partes del mundo? Yo creo que no. Yo creo que no es lo que está buscando Dios. No es la unidad que Dios está deseando de su pueblo. Porque la unidad que Dios busca no es la unidad en lo visible, sino en lo espiritual. ¿Me entiendes? Por eso hay tantas iglesias diferentes, por eso hay tantas liturgias diferentes, por eso cada iglesia tiene las formas, los locales son distintos, por eso cada ministerio es diferente, porque ahí está la riqueza. Pero hay algo extraordinario, es que si vas allí
a una iglesia hermana, te vas a sentir como parte de esa casa, como parte de esa familia, porque hay una unidad en lo espiritual. Una unidad como la que existe en ese Dios trino. Están unidos en esa naturaleza como Dios, aunque son distintos. Así nosotros, distintos en muchas cosas. Y si echas una mirada por ahí, vas a ver altos, bajos, jóvenes, mayores, de un color, de otro, de un lugar, de otro lugar. Estamos llenos de diversidad hoy por hoy. Hoy por hoy las iglesias son diversas. Cada uno hemos llegado de un punto diferente. Antiguamente había una iglesia que se denominaba la Iglesia Internacional. Yo creo que ese término lo vamos a tener que quitar ya, porque todas las iglesias son internacionales ya. Yo no sé cuántas nacionalidades tenemos ya aquí reflejadas, pero creo que ya superamos las 5 seguro. ¿Por qué? Porque hay diversidad, pero aún en medio de esa diversidad estamos unidos por la fe. Estamos unidos por la adopción como hijos de Dios. Estamos unidos por el Espíritu, por la palabra, por el amor. Estamos unidos en Cristo. Amén. La Trinidad nos enseña que podemos disfrutar de una profunda unidad unos con otros, a pesar de las diferencias que tengamos los unos con los otros. Entonces, lo primero que Jesús está dejando claro a sus discípulos es ese ejemplo de unidad. Que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús se esforzó dejar bien marcado eso en el ADN de sus seguidores para que pudieran llevar a cabo el ministerio en este mundo. Lo segundo es que Él pone un fundamento para esa unidad. Observa, versículo 21. ¿Qué dice Jesús ahí? Que ellos sean uno en nosotros. En otra versión dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. El fundamento para la unidad es que no solo debemos estar unidos los unos con los otros, sino que debemos permanecer unidos a Dios. De nada serviría que estuviéramos nosotros todos a una si Dios no es el centro de nuestra vida. De nada serviría que nos reuniéramos todos los domingos en este lugar si Dios no está en este lugar. De nada serviría todas las cosas que pudiéramos hacer si Dios no es quien nos impulsa a hacerla y quien nos motiva para hacerla. Es decir, a menos que permanezcamos unidos a Dios, será imposible que nos mantengamos unidos nosotros mismos, porque al final es el amor de Dios el que hace de ese pegamento que nos une. Si no, estaríamos tirándonos las sillas a la cabeza en esta mañana. Estaríamos rompiéndonos las sillas en el coco. La Biblia en este tema de la unidad nos dice que todos estamos llamados a sentir una misma cosa. Filipenses 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muchas veces lo leemos así de carrera y suena precioso, pero qué difícil suele ser llevar estas palabras a la práctica. Qué complicado suele ser practicar realmente esa unidad. ¿Sabes? La única manera de alcanzarlo y de lograrlo es cuando Dios realmente está en nuestros corazones. Es cuando tú y yo estamos unidos al corazón de Dios. Ahí todo se vuelve posible. Todos estamos llamados a hablar una misma cosa. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿cómo podemos programar nuestros corazones para que sientan lo mismo?
Sería muy fácil que tuviéramos unos botones ahí. Yo muchas veces he hecho en falta eso, ¿eh? El poder abrir la cabeza de más de uno y programarlas. Sería quitarnos muchos problemas del medio. Pero no es posible, no tenemos un teclado ahí que programe algo y que nos haga cambiar. ¿Cómo podemos entonces programar nuestro corazón o cómo podemos influenciar en todas las mentes para que hablemos lo mismo? Para que el mensaje que demos sea un mensaje unánime, que realmente vaya en la misma dirección. Mira, solo podremos hacerlo si nuestras mentes están llenas de la palabra de Dios. Si nuestras mentes están llenas de su palabra. Y he cogido una gorda, para que quepa. Si nuestras mentes rebosan de lo que Dios es. Así nuestras bocas darán un mismo mensaje. Así nuestras bocas hablarán una misma cosa. Lo que nos va a ayudar a estar más unidos será apuntar hacia esa misma meta y hacia ese mismo propósito. ¿Y cuál es tu meta y cuál es tu propósito? Solo tiene un nombre y es Cristo. Ese debe ser nuestra meta y ese debe ser nuestro propósito. Nuestra unión con Cristo se convierte en el fundamento de nuestra unión con los demás. Si no estamos con Cristo juntamente crucificados, si no estamos unidos a Él, va a ser muy complicado que realmente podamos caminar en unidad con el que tienes al lado o con el que tienes detrás. Si estamos unidos a Cristo, también lo estaremos a su cuerpo. También estaremos unidos los unos con los otros. Mira, escúchame bien. No necesitamos fabricar una unidad en la iglesia. La unidad no se fabrica. Y me voy a explicar. Dios hace que esa unidad exista, esté creada a través de su salvación. ¿Sabes lo que sí necesitamos? Necesitamos esforzarnos por guardar esa unidad que ya Dios ha hecho posible. Estamos llamados a guardar esa unidad. Estamos llamados a ser uno. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos esforzarnos para que esa unidad sea algo palpable. No hay que fabricarla. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Porque ya está ahí. Fortalécela. Lo que tenemos que hacer es edificarla, que vaya creciendo, que vaya tomando forma, que se vaya fortaleciendo en fundamentos, en estructura. Lo segundo que te decía es que el fundamento para la unidad es Dios mismo, es Cristo. Amén. Tercero, ¿cuál es el poder para la unidad? Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Vale? ¿Dónde se encuentra el poder de la unidad? En Gálatas se nos dice, es más bien, se nos ordena, porque dice andad, imperativo, orden, ¿en qué? En el Espíritu. La unidad se va a reforzar, se va a manifestar, va a ser posible cuando tú y yo vivimos bajo el control del Espíritu Santo. Cuando tú y yo vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo caminamos en el Espíritu, evitamos que las obras de la carne se manifiesten en nosotros. Por eso preocúpate de que tu vida esté llena de la presencia de Dios. Preocúpate de que tu vida sea realmente morada del Espíritu Santo. Porque si su presencia habita en ti, las obras de la carne las vas a rechazar. No se van a manifestar. Pero si tú estás todo el día moviéndote en aquellas cosas que provienen del mundo, practicando las cosas del mundo, mezclándote con las cosas del mundo, y para los que no saben lo que es del mundo, las cosas de esta sociedad.
¿vale? Aquello que se está moviendo ahora, aquello que se está imponiendo ahora. Lo que antes era malo ahora es bueno y lo que es bueno es malo. Esas cosas que vienen a separarnos y apartarnos de la palabra de Dios y de su propósito. Muchas veces parecen inofensivas, pero sin darnos cuenta nos involucramos y nos mezclamos en esas cosas y le vamos dando espacio en nuestra casa, en nuestro corazón, y le estamos robando ese espacio a ese habitáculo que necesita ser lleno por el Espíritu Santo. Los que andan, caminan guiados por el Espíritu buscan hacer morir las obras de la carne en sus vidas. Y sabes, así cuidan la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Sin la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros, nunca podremos caminar en unidad. El que nos hace caminar en unidad es la acción del Espíritu Santo. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de que tú y yo seamos cada uno de nuestra padre y de nuestra madre, cada uno totalmente diferente, pero el Espíritu Santo nos permite caminar en unidad y avanzar juntos y alcanzar metas que tenemos por delante. Y eso nos hace entender algo tan importante, nos hace entender algo tan esencial, y te lo he dicho muchas veces este año y te lo vuelvo a repetir hoy, es que se trata de Dios y no de nosotros. Amén. Se trata de su presencia obrando, moviéndose en medio nuestro y no de lo que nosotros queramos hacer. Se trata de su proyecto y no del nuestro. Y cuando entendemos eso y caminamos en su poder, ahí somos capaces de conquistar. Ahí somos capaces de derribar las barreras que nos separan de nuestro individualismo. Por último, ¿cuál es el resultado de la unidad? ¿Cuál es el resultado de que la iglesia sea una? El resultado de la unidad es que seremos capaces de prestar atención a aquello que es verdaderamente importante. Segunda de Corintios 4:18. ¿Y quién me ayuda con el piano? Dice, no mirando, búscalo, Segunda de Corintios 4:18. ¿Lo tienes? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El resultado de la unidad es que seremos capaces de estar atentos, de estar pendientes a aquello que realmente tiene peso, aquello que realmente marca la diferencia, a aquello que realmente tiene esa trascendencia a través de los años. ¿Está puesta nuestra mirada verdaderamente en las cosas eternas? ¿Está puesta tu mirada en las cosas eternas o sigues desviando tu mirada hacia las cosas que este mundo te presenta? ¿Sigues desviando tu mirada hacia aquellas cosas que no tienen realmente un peso o una relevancia para tu vida espiritual? La clave para no dispersarnos en nuestras realidades, muchas veces marcadas en los problemas, en el ritmo de vida, marcadas en entornos familiares, marcadas quizás en entornos laborales, marcadas por crisis, por enfermedades. La clave para no dispersarnos en eso es mantener la mirada fija en lo que es eterno. En lo que es eterno. ¿Por qué no le dices al que tienes al lado? Dile, mira lo eterno. Mira lo eterno. No te distraigas con lo que te aparece delante como si fuera un anuncio o el escaparate que el mundo te presenta, que de repente es atractivo, lo tienes al lado, lo puedes palpar. Pero cuando tú levantas tu mirada y comienzas a mirar hacia lo eterno,
Comienzas a mirar hacia aquello que realmente tiene peso, tiene importancia. Ahí, en ese momento, no importa lo que dure la prueba. Ahí en ese momento podemos decir, a pesar de lo que estoy viviendo, sé que es leve, sé que es ligera, porque sé que Dios está obrando en mi vida. Sé que hay un peso de gloria que me está sosteniendo. ¿Y sabes por qué? Porque estás dejando de mirar ahí para mirar allí. Estás viendo a un Dios capaz de obrar. Estás viendo a un Dios capaz de cambiar realidades. Lo que hace unos días era imposible, hoy es palpable. Porque tu mirada no se centró en la realidad que tenía, sino en el Dios que era capaz de cambiar las circunstancias. En ese Dios que llega al momento donde va a cambiar todo, a pesar de que no lo veas. Pero tu mirada no se para en lo realmente cercano, sino que se comienza a sentar en aquello que está marcado en lo eterno. Entonces no importa lo que podamos atravesar. Ahora, ¿está mi mirada puesta verdaderamente en las cosas eternas? ¿O estoy mirando las cosas temporales? Estoy mirando aquello que va a pasar. ¿Es mi único anhelo el ser salvado de mi propia naturaleza y del pecado para ser participante de las virtudes de Jesús? Mira, muchas de las cosas que atravesamos están dentro del plan de Dios para moldearnos, para transformarnos. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, versículo 12: pelea la buena batalla de la fe. Está diciendo, lucha, esfuérzate. En el Salmo 84, versículo 5, encontramos que está escrito: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de victoria en victoria. ¿Cómo se hace eso? Se hace no mirando lo que tienes delante, sino mirando lo eterno. Mirando lo eterno. Cuando tú y yo somos capaces de caminar en unidad, de ser uno, lo que va a producir esa unidad es que comencemos a fijarnos en lo eterno. Es que comencemos a fijarnos en aquello que Dios está obrando, preparando, disponiendo. Eso es poner la mira en las cosas eternas, ser uno con Dios. Y es así como los discípulos establecen en esta vida y van de victoria en victoria. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Eres un cristiano? Pocos cristianos veo aquí. ¿Realmente has sido lavado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Disfrutas una vida nueva? ¿Tus pecados han sido perdonados? Pues eres un discípulo de Jesús. Comienza a mirarle a Él. Comienza a poner tu mirada en las cosas eternas. Comienza a ser uno con Dios. Porque solo así seremos capaces de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, a pesar de lo que se presente en nuestro camino. Pero no solo eso queda ahí, sino que tu unidad con Dios te va a llevar a ser parte de un pueblo. Te va a llevar a ser parte de algo llamado iglesia. Y esa unidad con Dios y con su pueblo te va a llevar a alcanzar cosas que ni siquiera imaginaste. Te va a llevar a ser parte activa en la extensión del reino de Dios. Termino. Necesitamos ser uno. Necesitamos ser uno. ¿Quieres ser uno? La iglesia necesita ser una. ¿Sabes para qué?
para que el reino de Dios sea extendido, para que muchos puedan conocerle, para que muchos puedan ser salvos, para que su gloria se manifieste y para que muchos puedan conocer que Dios es real. En Hechos hay un momento de unidad donde en ese tiempo donde todos eran unos, estaban juntos, unánimes. Dice que de repente algo aconteció, algo sucedió. Y muchas veces queremos que Dios haga algo, que Dios sobre, que Dios se manifieste. Pero hay disensión en el corazón de la iglesia. Hay discusiones, hay celos, hay rencores. Nuestros corazones están más cerca del mundo que del corazón y del propósito de la voluntad de Dios. Y sabes, ahí Dios no se hace uno contigo. Ahí Dios no se manifiesta. Pero Dios nos está pidiendo en este tiempo que seamos uno. Que seamos uno como Él y el Padre lo son. Que seamos uno. Cada uno de nosotros, esa iglesia perfectamente unida que forma un todo con Él y cada uno con el que tiene al lado, con dones diferentes, con ministerios diferentes, pero con un propósito común: alcanzar este mundo, extender el reino de Dios, porque se trata de Él y no de lo que somos cada uno de nosotros. Se trata de su presencia, se trata de su poder, se trata de su gloria, se trata de su amor. Necesitamos ser uno para que el momentum de Dios se produzca. Porque cuando tú y yo somos uno, ¿sabes lo que significa? Que vamos a estar en el lugar donde Él quiere que estemos. Que vamos a estar ocupando la posición que Él ha decidido para ti y para mí. Que vamos a estar formando ese cuerpo perfectamente ordenado donde cada miembro ocupa su lugar. Y cuando Él diga ahora, cuando Él diga es el momento, cuando Él dé el impulso y active su poder, cada uno seamos agentes. ¿Qué ves en la imagen del lema? Bolas unidas. Porque si estuvieran separadas, en el momento en el que llega el impulso, ese poder no se transmitiría. Pero cuando Dios encuentra un pueblo que es uno con Él y con el resto de los hermanos, cuando Dios encuentra un pueblo que camina en unidad en su palabra, que camina en unidad en su visión, que camina en unidad en cuanto a obediencia, en cuanto a santidad, que el Espíritu Santo se manifiesta en medio de ellos, cuando Él activa el momento, ¿sabes? Ese momento se transfiere. Ese momento te convierte en un agente que transmite cambio. Que transmite cambio. Y el resultado va a ser el que Dios ha planificado. El resultado va a ser el que Dios ha planificado únicamente cuando tú tienes tu mirada puesta en lo eterno. Seamos uno como Él y el Padre lo son. Seamos uno con Dios. Amén. Seamos uno y que el poder del Espíritu Santo nos una. Que su presencia habite en nosotros. Seamos uno, porque el resultado de la unidad es que seremos capaces de prestar atención a aquello que es verdaderamente importante. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Qué me dices? ¿Seremos uno? Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Y quiero que tu oración en esta mañana sea decirle: Señor, yo quiero ser uno contigo. Porque es lo primero que le tienes que decir: Señor, yo quiero ser uno contigo.